Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo webinario titulado Hacia una cultura sostenible, organizado por el Centro Cultural de España Lima, que forma parte de la red de Centros Culturales de la Cooperación Española y la Red Española de Desarrollo Sostenible. Me acompañan Marta García y Lucía Vázquez, de la Red Española de Desarrollo Sostenible, las cuales son las docentes de este segundo webinario. Y Marta, todo tuyo. Estupendo, pues Joaquín, muchísimas gracias bueno, como dije el otro día, por invitarnos a ofrecer esta sesión sobre la dimensión cultural de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El otro día ya pudimos ver en qué consistía esta Agenda 2030, dónde se encuentra la cultura dentro de ella. El profesor Alfons Martinell, bueno, pues nos explicó por qué las negociaciones de la Agenda 2030 finalmente la cultura no había estado, y además pudimos tener con él una charla, debate, bueno, sobre todos estos temas. Y la idea fue, pues eso, introduciros primero en los retos globales del desarrollo sostenible y del cambio climático, que también abordó Lucía. Y en la sesión de hoy, en cambio, queremos aterrizar más los contenidos al mundo de la cultura. Entonces, hoy lo que os vamos a proponer son tres bloques temáticos en los que, por un lado, vamos a ahondar sobre por qué la cultura es clave para lograr sociedades sostenibles, con salpicado de algunos casos inspiradores en la práctica cultural que pensamos que os pueden ser realmente útiles a todos los gestores y gestoras culturales que estáis hoy siguiendo la formación. Ese primer bloque lo dará Lucía, que ahora la presentaré. A continuación hablaremos de la cultura como política palanca para lograr los ODS, cómo aterrizamos esa agenda política al mundo de la cultura, y por último vamos a finalizar con un bloque dedicado específicamente a presentaros y analizar una guía que hemos elaborado en la Red Española para el Desarrollo Sostenible, que es la guía para aplicar los ODS en el sector cultural, en la que explicamos cómo integrar el enfoque sostenible en los proyectos y las entidades culturales. Dejadme, por favor, que presente en primer lugar a Lucía Vázquez. Lucía, bienvenida. Gracias. Sí. Como ya comentamos el otro día, Lucía es coordinadora de proyectos dentro de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, y como experta en arte, cultura y agenda de desarrollo sostenible, pues coordina proyectos que tienen que ver con estas intersecciones. Para REDS ha coordinado multitud de proyectos, pero yo destacaría la coordinación de la comunidad temática sobre cultura y desarrollo sostenible, que lidera el profesor Alfons Martinell, y que aglutina a expertos de España y de otros países para desarrollar una reflexión y un debate en torno a las intersecciones entre cultura y desarrollo sostenible. Lucía, además, también ha coordinado varias publicaciones, entre ellas la guía que os comentaba al principio, la guía para aplicar los ODS en la cultura, y dará a ella ese bloque. Pero es que además Lucía desde 2016 es consultora en objetivos de desarrollo sostenible y formación. Y en este marco diseña y ejecuta proyectos para entidades como CIFAL, UNITAR de Naciones Unidas, pero también para el Instituto del INTEF, del Ministerio de Educación, y para muchas otras entidades en las que a REDS nos llaman a la puerta para que demos formación, como es el caso del Centro Cultural de Lima. Además, Lucía tiene una trayectoria también muy interesante porque ha sido becaria Fulbright, y aunque ahora está más dedicada al mundo de la sostenibilidad, siempre vinculada a la cultura y a la educación, fue durante varios años jefa de educación del Museo Picasso de Málaga. Así que con esta presentación, Lucía, para que la gente te conozca mejor y sepa tu extensísima trayectoria en este ámbito, pues te cedo la palabra para que nos hables de este primer bloque sobre la cultura clave para lograr sociedades sostenibles. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Marta, y gracias a Joaquín una tarde más por tenernos aquí. Muchas gracias a todos y a todas los que estáis y los que habéis repetido en esta segunda sesión, que pretende aterrizar, como decía Marta, de una manera mucho más práctica. Me vais a permitir que os comparta pantalla, porque me gustaría
además de esa selección de casos inspiradores que hablaba Marta, así que comenzar con esta primera parte de por qué la cultura es importante para lograr sociedades sostenibles. Yo creo que ya tuvimos una conversación muy interesante en la primera sesión, pero bueno, para los que no estuvisteis y un poco para volver a ponernos en ese camino, ¿no? Hacer una breve reflexión conjunta que pretende, bueno, pues, abrir este debate acerca de por qué la cultura, ¿no? y el desarrollo sostenible. Para ello, igual que la sesión anterior, pues vuelvo a valerme de imágenes artísticas bueno, que siempre ilustran muy bien todos estos conceptos que vamos a tratar. Cuando hablamos de cultura, siempre entendemos la cultura, incluso los que trabajamos como gestores culturales y profesionales de la cultura, siempre la entendemos como un lugar físico, estático, al que vamos a hacer algo, un teatro, un museo, subimos unas escalinatas y accedemos a la cultura. Para comenzar a pensar en el binomio cultura y desarrollo sostenible, tenemos que darle un poco la vuelta a este concepto de cultura y comenzar a hablar de un concepto de cultura más como decía también el profesor Martinel, y esta comunidad que mencionaba Marta, más como un ecosistema que habitamos. Y ese ecosistema tiene numerosos elementos, tiene un patrimonio material, tiene un patrimonio inmaterial, tiene un patrimonio natural, tiene unos valores, unas tradiciones, unos saberes, pero sobre todo es un ecosistema que funciona como si fuese una matrioshka rusa, ¿no? Tiene varias muñecas una dentro de otra, porque es un ecosistema que habitamos de manera local, pero también regional, nacional y global. Entendiendo este ecosistema cultural que nos dota de identidad, si pudiésemos elegir en esa identidad cultural global cómo nos definiríamos, ¿no? Cuál es nuestra identidad como Homo sapiens contemporáneo, podríamos nombrar dos conceptos, producción y consumo. Nosotros somos productores consumidores, igual que nuestros antecesores fueron cazadores-recolectores, ¿no? Nosotros, nuestras principales actividades son la producción y el consumo. Otro rasgo que nos caracteriza como en esa identidad cultural, pero que creo que no es de ahora, sino que viene de mucho más atrás, es esa idea de ser el centro, ¿no? El centro del universo, el centro de la Tierra, no solamente individual, sino de manera colectiva. La consecuencia de esto es que la mayor parte de los relatos culturales o de las narrativas que hemos construido desde hace siglos han tenido que ver con nosotros mismos, han sido para nosotros, pero también han sido sobre nosotros, sobre el ser humano, el amor, el desamor, la guerra, todas las circunstancias, ¿no? Que rodean una vida humana individual o colectiva. Y nos hemos estado constantemente mirando y analizando. Eso está cambiando y lo veremos en los casos inspiradores, pero esas narrativas siempre han tratado acerca de nosotros, ¿no? como seres humanos. Además de hablar solo de nosotros, en algún momento de la historia perdimos esa conexión con la naturaleza, o al menos esa idea de que ciertamente habitamos en la naturaleza, es decir, no es un lugar, como muestra aquí la artista Wendy Redestar, al que vamos, un decorado con unos animalitos muy bonitos al que vamos para desconectar, para relajarnos. Incluso hablamos de la naturaleza en tercera persona, ¿no? Es donde vivimos, estamos inmersos en ella, pero no tenemos esta concepción, ¿no? esta idea. Eso también forma parte de nuestra identidad, esa desconexión del lugar donde vivimos, ¿no? Además, todo esto se acrecienta con esta, o por lo menos se acelera con el cambio climático y el desapego que nos produce. Bansky decía hace ya unos años que en este mural no creo en el cambio climático, ¿no? Y el agua le llegaba al muro, a mitad del muro. Ya no es tanto hablar como de negacionismo climático, sino de desapego climático. ¿Por qué no están las conversaciones? ¿Por qué no es algo que nos afecte? ¿Por qué no estamos preocupados por esa emergencia climática? El coronavirus,
copa todas nuestras conversaciones, toda nuestra vida, ¿no? Se ha escrito muchísimo sobre ello, sin embargo el cambio climático, que es como el gran elefante que está en la sala, casi no los miramos, o si lo miramos lo hacemos de reojo. Cuando el cambio climático va a definir nuestra identidad, si no lo está haciendo ya, ¿no? Es el gran desafío que tenemos por delante como civilización, como decíamos en la sesión pasada. Ya se han comenzado a alzar muchas voces. Una de las pioneras, que fue Val Plumwood, como digo, se han comenzado a alzar muchas voces que comienzan a cuestionar esta identidad que traemos, ¿no? Esta identidad de productores, consumidores, antropocéntricos y desconectados del resto de los seres que nos acompañan en este viaje, y comienzan a ofrecer alternativas de cómo comenzar a construir una nueva identidad o dejar de lado todos estos aspectos que han sido de alguna manera nocivos, ¿no? O que nos han llevado a la situación en la que estamos. Por ejemplo, la filósofa ecofeminista Val Plumwood dice que para acabar con esta idea del ser humano como el centro del mundo, tenemos que cuestionarnos qué prejuicios hay que convierten al resto de los seres en no humanos, y que por ello no podemos establecer una relación de igual a igual. Es decir, no son inteligentes de la manera humana, no sienten de la manera humana, no ven de la manera humana, no hablan, y entonces ya se les descarta como iguales y directamente se les clasifica como inferiores, ¿no? ¿Qué puede hacer entonces la cultura para comenzar a dar alternativas de esa identidad? Pues desde las artes plásticas, por ejemplo, se han comenzado a dar pasos para imaginar otros escenarios, o por lo menos para intentar construir una cierta empatía hacia los otros seres, o intentar ponernos en el lugar de los otros, ¿no? Luis Kaminzer, el artista y pedagogo uruguayo, dice que el arte es un lugar donde se puede hablar de cosas que no se pueden hablar en el resto de los lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, obras como las de Stefano Mancuso, que además es un neurobiólogo, que asesoró a la Trienal de Milán de 2019 para crear esta nación de las plantas. El 85% de los seres vivos que habitan el planeta son plantas. Deberían de ser casi como una nación. Entonces él imagina una ONU de las plantas, ¿no? Unas Naciones Unidas en la que hablan al resto de los seres vivos. O la obra de Rachel Sussman, que lleva desde 2004 fotografiando a los seres más antiguos del planeta, seres vivos que tienen 8.000, 9.000 años, que estaban aquí pues cuando nosotros estábamos escribiendo nuestra historia, ¿no? Y que continuarán estando aquí cuando ya nos hayamos marchado. ¿Cómo me relaciono yo como individuo, dice ella, con un ser que tiene 8.500 años, ¿no? ¿Qué relación comienzo a construir? O los pasajes de Cornelia Conrads, que invitan a imaginar nuevos escenarios, a construir nuevos relatos y nuevas narrativas en las que se incorpora ese patrimonio natural. Un patrimonio natural que son los paisajes que también nos dotan de identidad, que nos construyen y que nos hacen ser quienes somos. Los paisajes que hemos habitado en nuestra infancia, en nuestra juventud, los lugares que nos han marcado, esos bosques que fotografía Ellie Davis, que son bosques ingleses que forman parte de ella, porque es donde ella se crió, ¿no? Necesitamos construir una identidad que comienza a incorporar también a todos estos seres que nos rodean, y que no tenga que ver solamente con una relación con lo humano, ¿no? Todas estas ideas que quizás, bueno, suenan todavía un poco hippie happy, ¿no? Al final y en última instancia nos invitan, como nos invitan las obras de arte que estamos viendo aquí, a que el papel de la cultura sea ese cambio de identidad, esos nuevos relatos alternativos que veremos en los casos inspiradores, y en última instancia esa conexión o reconexión con la naturaleza, que es lo que nos llevaría a
bueno, a volver a recuperar algunos elementos de una identidad perdida, pero que en algún momento de nuestra historia estuvo ahí, ¿no? En esto los valores del desarrollo sostenible están muy alineados con este papel que puede jugar la cultura. Como decía Marta en la sesión pasada, nos quedan 10 años, bueno, ya 9, ¿no? 9 años para comenzar para ponernos manos a la obra y en esta acción, sin olvidar nunca o teniendo siempre el foco en que otro mundo es posible, no como una utopía, pero sí como una especie de sueño, porque nosotros, desde la cultura, bien sabemos que otros mundos fueron posibles y sucedieron y hubo otros mundos, y entonces podemos comenzar a construir mundos diferentes, ¿no? Esta reflexión yo la voy a dejar aquí, si os parece, y voy a pasar ahora a la parte de casos inspiradores, ¿no, Marta? Directamente ya comienzo con los casos inspiradores, que están muy relacionados con esta idea pues eso, del papel que juega la cultura o de lo que ya está haciendo todas estas personas, todas estas entidades que os vamos a presentar ahora y que hemos dividido pues, en sectores, ¿no? en disciplinas, digamos, culturales para que podamos, bueno, tenerlo más ordenado. Bueno, después de esta reflexión semifilosófica que os he lanzado, luego si queréis pues podemos debatir, reflexionar. Sabéis que podéis poner las preguntas o comentarios en la parte de sección y preguntas. En esta segunda sesión hacia una cultura sostenible, está claro que la cultura ha comenzado a movilizarse, ha habido un antes y un después desde la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a pesar de que no hubo un objetivo específico en cultura, pero sí que vemos y cada vez más ejemplos de sectores culturales que comienzan a movilizarse, como es el caso de esta manifestación que hubo en Londres en 2019, donde la cultura declaraba pues, la emergencia climática y ecológica, ¿no? En estos casos inspiradores, yo voy a comenzar por los que quizás sean, bueno, más obvios o lleven más tiempo, que son los artistas. Los artistas han entrado en el debate del cambio climático y el desarrollo sostenible de una manera muy rigurosa, a veces controvertida, pero siempre muy atractiva. Hay obras, además, la mayoría de ellas son multidisciplinares, como es el caso de John Gerard, en este Western Flag que estuvo en el Museo Thyssen de Madrid con ocasión de la COP25, pero que él creó en 2017. Es una obra que muestra el primer yacimiento petrolífero que hubo en Estados Unidos en 1901, que estaba en Texas, y él lo recrea con este mástil y esta bandera que ondea un humo negro, que es pues lo que hablábamos el otro día, ¿no? el símbolo que podría ser el símbolo de nuestra civilización sobre la que se asienta en esa quema constante de combustibles fósiles, en este caso petróleo, un yacimiento hoy en día ya agotado, pero que él visibiliza como el humo negro del cambio climático, ¿no? Y de los efectos de los gases de efecto invernadero. La obra es en movimiento, es un vídeo que está constantemente ondeando esta bandera de humo negro. Olaf Eliasson es otro de los grandes y clásicos artistas que lleva muchísimo tiempo comprometido con el medio ambiente, con cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, la sostenibilidad, la transformación de la sociedad a través de estos relatos sostenibles. Y en 2021 en la Fundación Beyeler en Suiza creó esta espectacularísima instalación que se llama Life, y él mismo en su web dice que este proyecto de Life nos invita a pensar las relaciones entre la cultura y la naturaleza, en un tiempo en el que comienzan a surgir nuevas formas de relacionarnos con el entorno, y que además esas formas de relacionarnos con el entorno son necesarias replanteárselas. Otro clásico
o otro pope de la investigación multidisciplinar en sostenibilidad y en cambio climático es Tomás Saraceno, el artista argentino, que además ha colaborado con el MIT, con la NASA, tiene un sinfín de proyectos, todos interesantísimos. Yo destacaría el proyecto de Aeroceno. Os leo, porque a raíz de este proyecto ha creado una fundación, la Fundación Aeroceno. Os leo algunas líneas de en qué consiste el proyecto Aeroceno, tomadas de su página web. La Fundación Aeroceno está dedicada a la creación de comunidades, la investigación científica, la experiencia artística y la educación. El núcleo está formado por miembros de la comunidad que flotan en 6 continentes en 43 países diferentes. Aeroceno busca activamente idear nuevos modos de sensibilidad, reactivando un imaginario común hacia una colaboración ética con el medio ambiente y la atmósfera. Aeroceno imagina un mundo más allá del antropoceno, en el que el ser humano puede habitar en ese lugar híbrido entre el suelo y el cielo, que él denomina pues el aeroceno, ¿no? En algún lugar de la atmósfera. Y tiene muchísimas acciones artísticas dentro de este proyecto. Todas las tenéis en su página web. Hay artistas que ya llevan mucho tiempo trabajando en desarrollo sostenible y que no siempre tienen que ver con lo medioambiental, sino que ya se enfocan en la construcción de nuevos relatos que tienen que ver más con lo social, como la artista Shilpa Gupta, que es una artista india que investiga o su obra investiga acerca de lo que suponen las fronteras, las migraciones, qué es una frontera natural, qué es una frontera política, dónde están las herencias postcolonialistas en la construcción de fronteras y en el traspaso, en el movimiento de las personas, ¿no? Y tiene una obra siempre muy poética, como esta que os traigo de Aquí no hay frontera, ¿no? There is no border here. Wendy Red Star, que es una artista india americana de Estados Unidos. Esta obra ya la habéis visto, pero ella os cuento que crea una serie de obras que se llaman Las 4 estaciones, en la que se presenta como en un diaporama que ponía, como antes hacían los museos de historia natural, que representaban a los indígenas en su medio ambiente en un diaporama, ¿no? Entonces, bueno, es una obra que cuestiona no solamente la identidad, sino quién ha construido la identidad de estos pueblos y toda la herencia colonial que supone este tipo de imágenes totalmente estereotipadas. Si avanzamos un poco más, hay otro sector que está cada vez más comprometido y desde luego haciendo cosas interesantísimas. Ha habido un auténtico boom en la industria musical por alinearse con la sostenibilidad. Grupos como Pearl Jam, y este es la portada de su último disco Gigaton, se han asociado con Greta Thunberg para hacer el videoclip de su último single, ¿no? Este es su disco publicado en 2020. Cuyo eje principal es el cambio climático. Gigaton es la unidad que mide la velocidad a la que se derriten los glaciares. O Coldplay, que es uno de los grupos más comprometidos con ser o crear giras mundiales carbono cero, lo cual es bastante ambicioso, ¿no? Teniendo en cuenta que una gira de un grupo musical, pues nada más que por los aviones que cogen, ¿no? Pues contamina muchísimo. Pero que todo este tipo de artistas que son súper conocidos, que están en el mainstream, comiencen a incorporar no solamente en sus relatos, sino también en sus modos de hacer la sostenibilidad, es una manera muy potente de decir a los demás que este es el camino, ¿no? Que hay que seguir. Marta os enseñaba, me parece, o comentaba en la sesión pasada, una magnífica guía que han hecho desde Gaveiras y Asociados, un despacho especializado en sostenibilidad en Madrid,
que se llama Festivales de Música y Agenda 2030, bueno, pues que es una guía para integrar los ODS en los festivales y hacerlos más sostenibles. El proceso de trabajo fue muy riguroso, ingente, y la verdad que la guía es que os la podéis descargar gratuitamente. Es un gran trabajo y una hoja de ruta para todos los festivales, ¿no? Dentro de las artes escénicas hay una artista bastante interesante que se llama Gloria Benedict, que lleva ya, bueno, pues yo creo que desde 2015 creando coreografías multidisciplinares, porque trabaja en asociación con científicos que incorporan a los relatos todas estas cuestiones del antropoceno, de quiénes somos, quiénes queremos ser, qué mundo habitamos, qué mundo queremos habitar, etc. Y también comienza a ver ya en las obras de teatro pues piezas que versan sobre el antropoceno, sobre el cambio climático. Una de las pioneras, por lo menos en España, ha sido la compañía Teatro La Abadía con su obra Antropoceno. En instituciones hemos hecho una selección, por supuesto habrá muchísimos más casos y vosotros conoceréis mucho. Instituciones lo hemos unido con alianzas institucionales, y estas alianzas institucionales que tienen que ver con el ODS 17 están muy enfocadas a trabajar de manera multidisciplinar y de manera transversal. Los pioneros en este sentido, o por lo menos lo que nosotros creemos que han sido los pioneros, son entidades que vienen del Reino Unido. Creative Carbon Scotland, Art Council de Inglaterra, que tiene un acuerdo con Julie's Bicycle para formar e integrar el desarrollo sostenible en todas las entidades culturales del Reino Unido. Season for Change, que es un programa multidisciplinar también de Julie's Bicycle. COAL en Francia. Marta os estará poniendo los enlaces en el chat. Desde luego una unión de muchas y muy diversas instituciones que están funcionando realmente bien. Otras instituciones que también han creado alianza o conexiones improbables, ¿no? O conexiones que antes eran consideradas imposibles, son Matadero Madrid, que es un centro de arte contemporáneo, con el ITD, que es un Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid, y ellos en esta alianza han imaginado y prototipado soluciones frente al cambio climático, porque Matadero se encuentra en un lugar donde se crean unas islas de calor que en verano llegan pues, a tener casi 45 grados. Entonces, desde la investigación artística y los retos políticos, científicos y tecnológicos se han unido para crear este tipo de soluciones. A este proyecto lo han llamado Instituto Mutante de Narrativas Ambientales. Hay otro lugar en Barcelona, el Centro de Cultura Contemporánea, que para mí es un ejemplo maravilloso de cómo se fusiona la ciencia, la tecnología, la filosofía, el arte. Os traigo este ejemplo, que es una exposición que hubo en 2018 que se llama Después del fin del mundo, comisariada por José Luis de Vicente, que es un comisario súper interesante porque tiene esta mirada muy transversal y que proponía, además de obras de artistas, charlas híbridas entre científicos, artistas, pedagogos, en esta intersección de muchas disciplinas, cada una aportando a la reflexión sobre en este caso, el cambio climático. Y muy cerca, aquí mismo, pero en espacio virtual, tenemos la exposición que ahora mismo tiene el Centro Cultural de Lima, que podéis visitar virtualmente, y que ha comisariado Blanca de la Torre, y que se titula Fabular un mundo diferente, y son obras acerca de la crisis ecológica, imaginar nuevos futuros a través de
la obra de estos artistas y que, por cierto, os recomiendo fervientemente. En este sentido, decir que bueno, los centros culturales de la ECIT han apostado muy fuerte por alinearse tanto en sus modos de hacer como en el contenido con el desarrollo sostenible, ¿no? Ibermuseos tiene una serie de audiovisual cortita de cuatro yo diría casi, no son documentales, pero bueno, sí, 4 cortos sobre experiencias museísticas en las 3 dimensiones de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Y es muy interesante de ver porque aparecen casos muy prácticos de museos de Portugal, España y Latinoamérica que ya están integrando todo esto en su discurso, ¿no? En el sector literario, igualmente vemos un cambio en estas narrativas conocidas como narrativas del antropoceno, y lo que decíamos antes de cómo empezar a cambiar esta identidad y cómo empezar a crear nuevos rasgos de una nueva identidad, comienzan a aparecer en novelas y en ensayos de ficción y de no ficción. Pero hay ya también editoriales que se están, digamos, especializando en ser editoriales sostenibles, como por ejemplo esta editorial de Polen, ¿no? Pues que tiene ecodiseño, ecoedición, con tintas de origen vegetal, con una gestión ambiental, una producción local, en fin, todo lo que tiene que ver no solamente con la parte medioambiental del desarrollo sostenible, sino también la social y la solidaria. Y lo mismo que otra editorial que lo está haciendo muy bien desde un pueblo muy pequeño aquí en España, que se llama Errata Naturae, y que además tiene una colección de libros acerca de todo esto que estamos hablando bastante impresionante. En esto de usar la literatura para reflexionar sobre desarrollo sostenible, hay una ONG en Colombia que se llama Fondo Acción, que normalmente trabajó siempre desde un enfoque puramente medioambiental, porque era su expertise, ¿no? Esa era su especialización, pero decidieron empezar a aplicarle un enfoque cultural y artístico a sus proyectos y bueno, pues nos contaba Elizabeth Valenzuela, ¿no? que es la persona que lleva todos estos proyectos, que enriqueció muchísimo y que las personas que se beneficiaban de estos proyectos pues se lo apropiaban mucho más, ¿no? El valor de la cultura como para apropiarse uno de todos estos discursos, como por ejemplo este que hicieron sobre el bosque y usando la escritura creativa. Y vamos, hay miles de libros, ¿no? en estas nuevas narrativas del antropoceno. Yo os he traído los que para mí asientan todas estas ideas de las que hemos hablado. Por un lado, El clamor de los bosques, que fue premio Pulitzer en 2019 y es un libro que os recomiendo de ficción, pero que profundiza en toda esta idea de que no somos nada sin los demás seres vivos, en este caso los árboles. Stefano Mancuso ahora está muy en boga porque está haciendo muchos estudios sobre cómo se comunican los árboles, cómo se avisan de cosas, cómo tienen ese internet del bosque, ¿no? Que habréis oído hablar. Sapiens marcó un antes y un después en nuestra propia visión de nosotros para saber hacia dónde vamos. Y Byung-Chul Yang creo que es ahora mismo el filósofo que tiene una voz más potente y que está diagnosticando mejor los males de nuestra sociedad, como por ejemplo la sociedad del cansancio, en la que menciona que uno de esos males que nos atenazan es la desconexión con la naturaleza y el estar demasiado tiempo con las pantallas, ¿no? Para terminar, cine y audiovisual. Hay un actor hollywoodiense que todos conocen muy bien, Leonardo DiCaprio, que bueno, está muy entregado a la causa medioambiental. Esto es maravilloso porque como tiene tantísima fama, pues hizo un documental con National Geographic que la verdad es bastante bueno,
porque hace un recorrido global de los efectos del cambio climático en todo el mundo y también las consecuencias sociales, ¿no? Y cómo se está levantando la gente para alzar la voz contra el cambio climático. Albert 10 o Project Albert es un proyecto británico que introduce el desarrollo sostenible en los relatos propios del cine, de ficción y de no ficción, pero también asesoran a las producciones para ser más sostenibles medioambientalmente. Y bueno, aquí os ponemos un ejemplo de hasta dónde están llegando, ¿no? Pues en la siguiente película de Jurassic World, pues han hecho una producción sostenible. Y termino con el movimiento Dante, que es un movimiento que, bueno, nace aquí en España, pero que nos va a explicar su fundadora, una de sus fundadoras, que es Paloma Andrés, porque pues a Paloma la tenemos aquí hoy. Y me gustaría, bueno, que ya que está aquí y la hemos invitado, pues que ella misma pudiese contarnos un poco brevemente en qué consiste este movimiento Dante de audiovisual. Hola Lucía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me dice que no puedo iniciar el vídeo por algo de anfitrión, pero pues arranco a hablar. Eso yo creo que será porque te tiene que hacer a lo mejor coanfitrión Joaquín, o ya está. A ver, ahora sí puedes, creo que ahora algo ha cambiado. Ahí sí, estamos. ahora seguro que puedes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por conectarte, porque bueno, hemos estado viendo como muchos casos inspiradores así muy rápido, pero queríamos ponerle a alguno voz y cara. Entonces, para que tú nos contases, bueno, primero me gustaría preguntarte, Paloma, pues esas posibilidades, ¿no? Tú que trabajas como integrando el desarrollo sostenible en el sector audiovisual, cómo comienza alguien, ¿no? Se podrá preguntar la gente que nos está viendo, cómo comienza alguien, un gestor cultural, un profesional de la cultura, cómo puede empezar a integrar todo esto que estamos viendo en su práctica profesional, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hay muchísimas formas de integrar en la gestión cultural todo el trabajo que tiene que ver con sostenibilidad, y hay algunas que son al revés, que de repente profesionales de la sostenibilidad, como era mi caso, encuentran en el mundo de la cultura pues un altavoz y una forma de transmitir mensajes que es novedosa y que realmente dentro del mundo de la cultura se tiene como mucha capacidad para llegar a las personas, para emocionar, ¿no? Para generar no solamente generar movimiento emocional, implicación real de las personas. Y el sector de la cultura y el sector del desarrollo sostenible tienen tantísima relación que uno puede servir como altavoz del otro de una manera maravillosa. Entonces, ese fue mi caso, o sea, fue justo al revés, ¿no? Del mundo de la sostenibilidad a introducirme dentro del mundo de la cultura y utilizar sus canales para transmitir el mensaje. En ese camino que hiciste, para muchos de nosotros inverso, ¿no? Porque muchos de nosotros lo hemos recorrido al contrario que tú, y en la experiencia que ya tienes, ¿cómo se incluyen, por ejemplo, en el sector en el que tú ahora mismo estás trabajando, ¿no? Audiovisual? ¿Cómo se incluyen los relatos acerca del desarrollo sostenible en las historias que se cuentan, pues yo qué sé, en los documentales, series, películas, ahora que se consumen más que nunca, ¿no? Y dentro de esa inclusión de los relatos, ¿cómo nace o en qué consiste el movimiento Dante? Perfecto, pues a ver, el tema de utilizar el relato y la narrativa para transmitir información importante sobre desarrollo sostenible y para motivar, ¿no?, a las personas es ahora mismo algo fundamental. De hecho, hay muchísimas personas profesionales del entorno, sobre todo del cambio climático, desde hace unos años planteándose el qué narrativa estamos contando mal, ¿no? ¿Por qué no estamos consiguiendo ciertos cambios y cómo podemos utilizar
nuevas narrativas. Ahora, hasta ahora en general, el mundo de la narrativa medioambiental o no solo medioambiental, sino de desarrollo sostenible en todas sus áreas, ¿no? Pero estaba muy relacionado con el documental. Tenía como todo un... Cuando hablas de algo serio, tienes que hacerlo a través como de un medio serio, ¿no? Y parecía como que realmente había que utilizar el documental, y además el documental sesudo, contrastado con rigor, que es importante, que no parezca que el rigor en temas de desarrollo sostenible es fundamental, pero lo teníamos enmarcado en una narrativa pues parecida a la que utilizamos en el sector de la sostenibilidad, ¿no? De mucho dato frío, esto es lo que está pasando, estas son... pero las historias, al final, son lo que hace que la gente se emocione y se implique. Yo siempre utilizo la misma fórmula, ¿no? Necesitamos, para realmente engancharnos con una historia, necesitamos planteamiento, nudo, desenlace y personajes que te inspiren y que te hagan sentir y empatizar. De toda la vida, las historias y el cine nos han servido para transmitir los valores importantes, las cosas que realmente había que transmitir de generación en generación, las parábolas, las moralejas, los cuentos, las transmisiones de las historias de generación en generación, insisto, realmente son las que nos han movido más. Entonces, el utilizar narrativas que atraigan, con personajes que atraigan, para transmitir desarrollo sostenible, se convirtió en algo que para mí fue todo un reto, ¿no? Pero yo quería compaginar tanto esas historias inspiradoras y que la gente se enganchara, porque tú misma lo acabas de decir, ¿no? El crecimiento del nivel de consumo que tenemos ahora mismo de series y de películas y de consumo de audiovisual y de historias, ¿no? Porque al fin y al cabo con lo que nos enganchamos es con esas historias y esos personajes. Ha crecido una barbaridad. Y se podía utilizar este medio para transmitir información, pero siempre desde él, y volvemos a nuestro miedo, ¿no? Como profesionales del desarrollo sostenible, desde el rigor. No queremos perder el rigor, no queremos utilizar datos que no sean, queremos que esto sea realmente como transmitir información muy científica, pero usando historias. Y aquí es donde nace el movimiento Dante. En el fondo, el movimiento Dante fue la respuesta a este dilema, al cómo puedo transmitirte esta información de una forma que realmente te resulte entretenida. Voy a utilizar las técnicas que utilizan pues, las personas que escriben guiones y todo el sector del audiovisual para atraernos, para tenernos tantas horas disfrutando de estos contenidos. Y quiero usar este entretenimiento, pero no quiero perder en absoluto que el rigor que transmita dentro de esta historia sea menor. Quiero que aprendas los datos también, quiero transmitirte las urgencias que tenemos y el cómo se resuelven, ¿no? Porque en las historias no solamente pues, tienes que contar el objetivo, sino que también puedes transmitir el cómo llego a él, puedes poner a una persona a transitar en esto, ¿no? Y que la gente se sienta identificada. Entonces el movimiento Dante surge, como decía, para permitir esta unión entre entretenimiento y rigor, porque es una metodología para escribir guiones, ¿no? Para escribir guiones que sirvan para sensibilizar en temas de desarrollo sostenible y que le permitan a las audiencias, a los espectadores, saber que cuando está viendo una ficción Dante, los datos que se están transmitiendo en esta ficción están basados pues, en el mayor consenso científico y que la realidad no se ha dado la vuelta, ¿no? Antes comentabas justamente el documental de Leonardo DiCaprio, producido por Martin Scorsese, ni más ni menos. O sea, realmente un elenco de... La realidad es que el impacto que ha tenido este documental ha sido bastante relativo. Tiene ya muchos años, se puso gratis en YouTube, no se conseguía que la gente se enganchara. Y sin embargo, Leonardo DiCaprio hace una película de ficción y la ven una grandísima cantidad de personas, ¿no? Y este era el clic que quisimos hacer. Vamos a salir del ámbito del documental, que de hecho ahora son cada vez más maravillosos los documentales. Sí, pero o sea, que son minoritarios, ¿no? Digamos, pero son siendo minoritarios. Suelen ser sobre todo que yo veo un documental sobre algo que ya me interesa o que ya me afecta. No es lo normal el voy a ver un documental sobre cambio climático si soy negacionista, ¿no? Claro. O si
no estoy implicado dentro de esta historia, suele ser más difícil que se llegue ahí. Sin embargo, si me pones pues un blockbuster con mi actor favorito, una trama que me interesa y en el medio puedo recibir mensajes reales sobre cambio climático, pues lo voy a poder introducir dentro de mi imaginario y lo voy a elegir porque me entretiene y porque me enseña también, pero porque me entretiene. Me lo voy a ver un viernes por la noche, no es solamente algo de voy a poner un documental para aprender, ¿no? Se trasloca. Y perdón que no quiero aquí en absoluto, de verdad que adoro el género del documental y que no parezca que estoy queriendo decir que el documental no cumple esto, en absoluto. Y de hecho, insisto en que cada vez son más entretenidos y buscan más la forma de entretener, esta palabra siempre. Pero creo que este cambio hacia la ficción es importante. Sí, esa idea de que a lo mejor lo selecto y lo cultural tiene que ser elitista y no tiene por qué. O sea, vosotros estáis hablando de introducir todos estos discursos para que la gente se lo apropie, pero desde un medio muy masivo, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa es la novedad, la innovación que vosotros traéis, ¿no? Ese elemento innovador. Exacto, esa idea de intentar perderle el miedo a lo masivo, intentar que podamos llegar a un montón de personas sin perder el rigor, pero tampoco que el rigor haga que no lleguemos, ¿no? Que lo que contamos sean, pues, siempre lo comentamos, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible, toda la información está accesible total, cualquiera en un montón de idiomas se puede llegar y sin embargo el porcentaje de personas que los conoce o que ha llegado a ellos es relativo, o sea, no es un tema de accesibilidad solamente, también tiene que ser más atractivo. Totalmente. Bueno, Paloma, pues muchísimas gracias por conectarte, por estar aquí, por darnos tu visión, que nos parecía muy importante también, ponerle voz y cara a uno de esos casos inspiradores que además nos encanta. Muchas gracias. Un Un placer siempre abrazo. por el trabajo que se hace desde Reds, es maravilloso. Ya sabéis que soy vuestra fan número 1. Gracias, Paloma. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahora vamos a seguir un poco más adelante con la parte que os va a hablar Marta, ¿no? Esa cultura como política palanca, ¿no? Para lograr los ODS. Y bueno, Marta me ha presentado a mí me gustaría presentarla a ella un poco para también ponerla en contexto y que sepáis pues toda la formación y todo el bagaje que tiene Marta detrás, porque ella también ha estado o está en esas intersecciones de arte, cultura, ¿no? Ha sido gestora cultural, ha trabajado en museos como el Reina Sofía de arte, pero desde 2015 ella es la responsable de la Oficina Española de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, esa red española. Esta red es una red internacional que está auspiciada por Naciones Unidas, pero anteriormente, como digo, Marta ha trabajado no solamente en el Museo Reina Sofía, sino también en el MACBA, en el Festival Foto España, en el Museo Picasso Málaga. Ella fue la fundadora de la plataforma Cultura Sostenible y además es la directora de las 4 jornadas de sostenibilidad e instituciones culturales. Acabamos de cerrar, como decíamos en la sesión primera, la 4ª edición, ¿no? en noviembre. Y además es autora de las publicaciones Arte y Sostenibilidad, que lo editó Asimétrica, la revista Asimétrica, y Cultura y Desarrollo Sostenible. Y más recientemente, pues de la guía para integrar los ODS en la cultura, que luego presentaremos. Como decíamos, tiene esas intersecciones, arte, cultura, desarrollo sostenible, pero además es licenciada en económicas, o sea que tiene todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Muchas gracias, Marta. Te dejo ahora con esa cultura como política palanca. Pues muchísimas gracias, Lucía, por la presentación. Yo soy otra de las personas que, como Lucía, provenía del mundo del arte, estaba totalmente inserta en nuestro campo cultural y se cruzó el mundo de la sostenibilidad por delante y bueno, pues me pasé a este campo también para luchar porque el mundo de la cultura conociese la Agenda 2030 y adoptara el enfoque sostenible. Después de la presentación de Lucía, ya muy aterrizada, ¿no? Con casos muy interesantes,
que abrazan el desarrollo sostenible en sus contenidos, en su manera de ser ejecutados, etc. Yo voy a pasar a un contenido que trata más bien, vuelvo otra vez a la carga con los objetivos de desarrollo sostenible, hablaros muy por encima de esta agenda política y ver cómo esta agenda política, que también es un plan de acción, debe poder aterrizarse y aplicarse al mundo de la cultura. ¿Cómo hacemos eso? Es difícil, ¿no? El otro día os hablábamos de que los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos que cubren, bueno, todos los retos de la humanidad, sociales, medioambientales, económicos, son ambiciosos, son complejos y se nos invita desde las Naciones Unidas a que todos los sectores apliquemos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y ayudemos en su logro. ¿Cómo lo hacemos desde la cultura? Bueno, pues ya comentamos el otro día que los ODS no tienen un objetivo de desarrollo sostenible, pero bueno, eso no nos tiene que desanimar. Lo que tenemos que trabajar es por encontrar esas grietas donde desde la cultura podemos contribuir a cada uno de ellos. Una persona en el chat antes he visto que comentaba que habría que de alguna manera aunar más bien los objetivos de educación y de cultura en relación con esos ODS, y de hecho la cultura dentro de la Agenda 2030 sí que se menciona en algunas metas de los ODS, en particular en la meta 4.7 de los objetivos de desarrollo sostenible. No, entonces os invito, si queréis, a indagar. ¿Estáis viendo mi pantalla, Lucía? Sí, pero no se ve completa. Vale, ya. Ahora. Vale. Entonces, bueno, luego, como os decía, ¿no? En estos 17 ODS no hay un ODS de la cultura, pero si os interesa saber realmente dónde se menciona la cultura y dónde pueden estar esos aportes más concretos, sí que hay metas dentro del ODS 4 de educación, en el ODS 11 de comunidades sostenibles y en muchos otros donde la cultura, bueno, está mencionada expresamente. Pero hoy lo que os quería hablar es de algunas cosas recientes también que políticamente pueden ser muy importantes, y es que, como sabéis, la semana pasada se cerró la cumbre de clima que organiza las Naciones Unidas cada año, que se llama COP, la Conferencia de las Partes, y va teniendo una numeración. La última se llamó la COP26 y se celebró en la ciudad de Glasgow. Es importante, quería mencionarlo, porque esta cumbre se cerró el otro día con una declaración, con una serie de decisiones, y una de ellas hacía mención a la cultura y decía: reafirmamos el papel clave que desempeñan un amplio grupo de actores como las instituciones educativas y culturales, los museos o las organizaciones no gubernamentales para garantizar el empoderamiento climático. Esto lo comento porque, bueno, seríamos uno de esos actores insospechados dentro de lo que es la acción climática, pero veo que se nos va considerando cada vez más, y esto, digamos, que podría ser un hito. Incluso más aún, un par de semanas, bueno, digamos, qué sería, como un mes antes también, se celebró 3 semanas antes la reunión en Roma del G20, como sabéis, y también en esta reunión internacional se terminó con una declaración donde también se nos mencionaba el mundo de la cultura. Y en esa última declaración de los líderes del G20 también hicieron hincapié en el papel de la cultura y de las empresas culturales y creativas como motores del desarrollo sostenible. En este caso, haciendo más hincapié en el papel de la cultura en la regeneración de nuestras economías, ¿no? Después de la pandemia. Pero ¿por qué menciono esto? Porque es cierto, en los ODS no hay un objetivo de la cultura, pero de alguna manera, 6 años después de la aplicación, estamos viendo cómo se está reconociendo ese papel fundamental de la cultura para lograr sociedades sostenibles. Y este tipo de declaraciones, que bueno, sí son políticas, puede que sí tengan de alguna manera un desarrollo posterior y nos den algunas oportunidades para la gente del sector. ¿Por qué? Porque cuando se hacen este tipo de declaraciones, al final esto reorienta la financiación
reorienta los esquemas de los programas y por tanto, si se está mencionando que la cultura es fundamental para lograr los ODS, también os digo que todo aquello que no se alinee con los ODS y que no tenga el enfoque ODS tampoco, tampoco será considerado. Y aquí también quería hacer pues una pequeña mención al hecho de que también el mundo de la cultura debe entender que somos nosotros y nosotras los que tenemos que ir a esas instituciones a elevar la voz y decir estamos aquí cuando se pidan ayudas europeas que aparentemente no tengan que ver con la cultura. El mundo de la cultura puede estar ahí, ¿no? Fijaos, he buscado un ejemplo de una de las últimas ayudas de las convocatorias que ha lanzado la entidad europea Climate Kick, que es por la lucha contra el cambio climático, y valoraban dentro de las propuestas recibidas aquellas propuestas que involucraran actores inusuales, que podrían ser actores que conecten temas de innovación y ciencia con la cultura. Entonces, bueno, esto hablando con muchas personas del sector cultural, he visto que todavía no nos hemos dado cuenta que podemos ir más allá de aquellas convocatorias y ámbitos de financiación que son estrictamente para la cultura y deberíamos también posicionarnos nosotros, bueno, en estas oportunidades que aparentemente son de otros ámbitos. También me gustaría, en esta pequeña charla que os voy a dar, tengo 15 minutos para comentaros cómo aterrizamos la Agenda 2030, que tenemos, como os decía el otro día, tenemos dos grandes agendas políticas, ¿no? Por un lado, en el marco internacional tenemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que abarca todo, y uno de esos objetivos, el número 13 de cambio climático, se desarrolla en sí mismo en otra agenda específicamente medioambiental, que son los Acuerdos de París de Clima, que también los conoceréis porque fueron muy famosos y además en ese año histórico que fue el 2015 se aprobaron tanto la Agenda 2030 como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Estas dos grandes agendas, que bueno, confluyen porque todas van en una misma dirección, en la cultura se han tenido que aplicar y ninguna de las dos a priori la mencionaba. ¿Y quién está trabajando ese aterrizaje o esa localización de la agenda? Pues entidades como la UNESCO, como la CGLU, que es el Grupo de Gobiernos Locales Unidos, la Comisión Europea en Europa, el Consejo Internacional de Museos, en fin, tenemos muchas organizaciones internacionales que bueno, sí que han visto que el marco de los ODS es una oportunidad para trabajar mejor desde la cultura. Por ejemplo, UNESCO ha centrado su actividad sobre todo en el desarrollo de indicadores culturales. ¿Cómo demostramos que la cultura aporta al desarrollo sostenible? Y bueno, pues ellos han desarrollado una serie de publicaciones en las que nos proponen sobre todo el tema de los indicadores, también han hecho algunas publicaciones más teóricas. Otro trabajo interesante es el que está haciendo la Agenda Cultura 21 y también a nivel latinoamericano, seguramente la conocéis, ¿no? Ellos también están haciendo mucho hincapié en cómo aplicar los ODS al mundo de la cultura, han editado alguna guía, han hecho una propuesta de indicadores culturales para el terreno local a nivel municipal. Y bueno, no me puedo entretener hoy porque tengo muy poquito tiempo, pero me gustaría que conozcáis estas iniciativas. Otra interesantísima ha sido la de la Comisión Europea, que ha convocado lo que ha llamado un diálogo estructurado para hacer un brainstorming sobre cuáles son los aportes de la cultura a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, ha reunido agentes culturales, en este caso de toda Europa, para sacar unas conclusiones de cuáles serían esos aportes. Y hay un informe que se llama Brainstorming Report, el informe de brainstorming del mundo de la cultura. Y por último, también quería destacar otra iniciativa interesante a nivel internacional, en este caso del sector de los museos. El ICOM ha montado un grupo internacional que se llama Museos y Sostenibilidad. Entonces es un grupo de trabajo dentro de la organización de la que forman parte personas de museos de todo el mundo para pensar también cómo integrar el enfoque sostenible en los museos. Bueno, todos conoceréis es muy fácil encontrar los links a estos proyectos y el que quiera ahondar nos puede también contactar más adelante y le podremos facilitar información. Eso a nivel internacional.
Ahora os preguntaréis, pero ¿y a nivel de mi país, ¿no? A nivel de mi país, ¿cómo se aterriza esta Agenda 2030 y más aún cómo la bajo o por lo menos cómo la traslado al campo de la cultura? Pues una vez se aprueba la Agenda 2030, cada país, cada gobierno, como esto es una agenda política, pero como os decía también un plan de acción, tiene que aplicarlo. Tiene que desarrollar su propia estrategia 2020. Tiene que desarrollar sus propios planes de acción para implementar la agenda y desarrollar una legislación que acompañe esto. Y además también, como curiosidad, esta agenda, ya lo conté el otro día, es también diferente de otras agendas porque exigía rendir cuentas. Por lo tanto, cada país, durante estos 15 años que dura la agenda, tiene que ir a Naciones Unidas a contar cómo está evolucionando y cómo está progresando en estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo aterrizamos esto al mundo de la cultura? Bueno, pues cada país lo ha hecho de su manera. Los gobiernos estatales sí que tienen que presentarse ante Naciones Unidas, pero bueno, ya el ecosistema de la cultura, el Ministerio de Cultura de cada país se involucra más o menos en este proceso, ¿no? Os cuento el caso de España. En España el plan de acción que ha hecho el gobierno español para aplicar la Agenda 2030 sí que incluyó como la cultura como política palanca para alcanzar los ODS y le ha dado un papel muy relevante sobre todo en la difusión y la comunicación de la agenda a la ciudadanía. Además, ya que estamos en este entorno con la Agencia de Cooperación y con el Centro de Lima, también mencionaré que la Agencia Española de Cooperación obliga a alinearse con los ODS a toda su actividad cultural. Como os decía antes, ¿no? Hoy en día realmente hay que justificar a qué ODS aporta tu actividad y creo que así lo están haciendo también en los centros culturales. Y por último, otra iniciativa interesante que se ha hecho a nivel estatal en nuestro país ha sido conformar un grupo de trabajo de las diferentes regiones, que aquí son comunidades autónomas, para trabajar en la cultura y el desarrollo sostenible y se reúnen periódicamente, bueno, pues para aprender entre regiones y también sé que hay un grupo intersectorial que se reúne, hay un punto focal en nuestro Ministerio de Cultura que coordina todos los temas de Agenda 2030, así que estéis en el país que estéis, os invito a descubrir, bueno, cuál es el mecanismo de implementación de la agenda en vuestro país y quiénes son las personas claves que están coordinando la Agenda 2030 en el campo de la cultura. Por último, a nivel regional o local, pues también cada ciudad está elaborando su plan de desarrollo sostenible 2030 y en cambio no es obligatorio rendir cuentas las ciudades ante Naciones Unidas, pero las ciudades se han activado y ellas sí han creado un foro local en la ONU para rendir cuentas. Entonces algunas ciudades de avanzadilla están explicando sus estrategias y sus logros, cuáles son sus aportes. A nivel local, algunos ejemplos que os traigo, pues en España, desde nuestra organización, acabamos de acompañar a un gobierno regional, en este caso el de las Islas Canarias, a que desarrollen su estrategia de desarrollo sostenible teniendo en cuenta la cultura. Ha sido un trabajo muy interesante y yo creo que, Lucía, si no me equivoco, pionero, ¿no? en integrar no solo la mención a la cultura, sino en desarrollar cuál es el impacto de la cultura para lograr esos ODS. A nivel local hay cantidad de ejemplos, ¿no? Que tampoco voy a ahondar mucho más, pero el Ayuntamiento de Barcelona ha desarrollado una directiva que explica cómo se aplican criterios de sostenibilidad a las exposiciones, o en el gobierno del País Vasco tiene en una oficina de asesoría en sostenibilidad para el sector de la cultura y si cumples con sus criterios además te ponen un sello medioambiental. O por último, instituciones como la nuestra, que somos una entidad sin ánimo de lucro y representamos en parte a la academia y a la sociedad civil, hemos impulsado una guía para aplicar los ODS en el sector cultural. Así que, como veis aquí, hay iniciativas gubernamentales, municipales, de sociedad civil, academia, etc. También aquí os invito un poco a descubrir qué se está haciendo en vuestra región, a nivel local e intentar conectaros con ese proceso. Vamos a ver. Como curiosidad, os cuento que, igual que el otro día os enseñaba las gráficas, ¿no? de qué están haciendo los países para implementar, lo que se llama implementar la Agenda 2030, pues nuestra red ha hecho un estudio
de cuánto se están esforzando los países. Entonces aquí veréis este gráfico, que es el resultado de una encuesta que hemos pasado a 48 países, donde tenemos implantada la red de algunos más, y les preguntábamos, bueno, si ellos ya habían ido a la ONU a presentar este informe que hay que presentar de manera, bueno, voluntaria 2 veces en 15 años, si su presidente del gobierno o presidenta había hecho mención a los objetivos de desarrollo sostenible en sus discursos, si tienen una estrategia nacional de desarrollo sostenible. Bueno, les hacíamos una serie de preguntas para evaluar cuántos se están esforzando. Y mirad, por ejemplo, países como Argentina o España, que los he señalado con una flecha azul, contestaron que sí a todo. Han hecho, digamos, de momento han puesto los mecanismos y la arquitectura institucional necesaria para que la agenda sea una realidad. Sin embargo, países como Bolivia o, más sorprendentemente, los Estados Unidos no tienen nada. Si os fijáis en la línea de Estados Unidos, no se han presentado todavía ante la ONU a rendir cuentas. No tienen ni una sola declaración apoyando a los ODS. No tienen sus presupuestos generales del Estado alineados con los ODS. Es verdad que esto fue en la transición entre Trump y Biden, entonces, bueno, todavía era no. Yo me imagino que desde que Biden ha tomado posesión y en la encuesta que hagamos este año, pues Estados Unidos empezará a ponerse un poco más las pilas, ¿no? Es interesante que veáis también, hay una página web que es la de la Agenda 2030 lac.org, que es una web dedicada a los progresos de la agenda en Latinoamérica y Caribe. Tenéis ahí abajo el enlace. Si no, Lucía, quizá lo puedes copiar en el chat para que la gente lo tenga. Podéis navegar y encontrar un montón de datos interesantes. Por ejemplo, aquí podéis ver que entre el 2016 y el 21, este año, han presentado 14 países de Latinoamérica y Caribe el informe ante Naciones Unidas, siendo uno de los países pioneros México y otro Colombia. Bueno, pues para que sepáis si vuestro país está más o menos adelantado. A día de hoy, prácticamente todos los países latinoamericanos, excepto Venezuela y Cuba, han presentado de alguna manera cuál es su plan para conseguir la agenda en su país. Ahora bien, que ese plan mencione la cultura, ya pocos. Esos mecanismos exactos que os invito a conocer en vuestro país, pues os puedo contar el ejemplo de España, ¿no? ¿Qué hemos hecho en España? Ahora mismo, por ejemplo, contamos con un ministerio dedicado a la Agenda 2030. Se ha creado un ministerio de nueva creación que se llama Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y además tenemos un secretario de Estado dedicado solo a la Agenda 2030, con lo cual os podéis imaginar la relevancia que cobra esta agenda al dotarle de un ministerio propio. Esta entidad, que antes tenía otro nombre, pero bueno, ahora está en el ministerio nuevo, ha elaborado una serie de documentos que van desde el primero que veis, desde un plan de acción para implementar la agenda, que ya se elaboró en el 2018, han hecho un mapa de indicadores para medir la agenda con su respectiva página web en la web del Instituto Nacional de Estadística, hacen informes de progreso y año tras año explican cómo España avanza en los ODS. Y por último, y lo más reciente que ha salido este verano, ha sido la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que ha llegado con muchísimo retraso, pero por fin llegó, y que además estamos muy felices porque esta estrategia, como os comenté el otro día, sí incorporó la voz de la cultura, porque nuestra red bueno, fue encargada de crear una consulta pública a los agentes culturales de España, de nuestro país, para que dijeran sobre el borrador de la estrategia qué pensábamos que faltaba y dónde la cultura debía ser mencionada. Y bueno, logramos de esta manera estar dentro de las políticas públicas que vayan a lograr la Agenda 2030. Esto es un ejemplo para que veáis, bueno, todos los foros que tenemos, documentos, para que, bueno, que si os interesa podéis también buscarlo en vuestro país. Para finalizar, he extraído algunas conclusiones de esa consulta pública que hicimos en marzo de este año para preguntarle a la gente de la cultura
¿Por qué? Por cómo debíamos estar, ¿no? En esa estrategia, cuál podía ser nuestro papel, etcétera. Y estas fueron algunas de las conclusiones que muchas de ellas las comparto, ¿no? Y que os decía al principio. Creo que debemos reclamar la participación del mundo de la cultura en los procesos vinculados a la Agenda 2030. No debemos esperar a que el comisionado de Agenda 2030 en nuestro municipio, en nuestro país o lo que sea, nos llame a la puerta. Eso es muy difícil. Tenemos que estar ahí. ¿Por qué, por ejemplo, el Ministerio de Cultura no ha estado en España dentro del grupo de alto nivel que discutía los avances? Sinceramente, a veces pienso que es porque no habían pedido hueco en ese grupo, ¿no? Sin embargo, pues el Ministerio de Exteriores obviamente ha estado y la agencia en este caso, la Agencia de Cooperación Internacional. En segundo lugar, pienso que debemos seguir difundiendo la agenda entre el sector, porque sin conocimiento no habrá aplicación. Entonces, en este sentido, agradezco muchísimo a Joaquín del Centro Cultural de España en Lima que nos haya dado este foro y esta posibilidad de hablaros para que tantas personas la conozcáis, porque como os digo, hay que ahondar para conocerla, es compleja y ese aterrizaje del que os hablaba, bueno, necesita mucha pedagogía. En tercer lugar, es muy importante que demostremos la aportación directa a los ODS. Esto ya lo explicó el otro día el profesor Martinell. Quien no lo viera, pues os sugiero que veáis el vídeo, ¿no? Porque Alfonso ha estudiado todos sus aportes de la cultura al desarrollo sostenible y además está trabajando en desarrollar una serie de impactos o indicadores culturales a los ODS que compartiremos con las personas que habéis participado en esta formación. Penúltimo lugar, reflexionemos sobre nuestras propias prácticas en torno a la sostenibilidad. Creo que el mundo de la cultura trabajamos a veces en precario, trabajamos sin planificar, porque no, en esta precariedad en la que vivimos es complicado, ¿no? Y la falta de planificación es en parte, su resultado es la insostenibilidad de los proyectos de muchas maneras, ¿no? Entonces reflexionemos sobre nuestras prácticas. Y por último, hagamos un esfuerzo por mostrar ese potencial transformador de la cultura. Incorporemos el desarrollo sostenible en nuestro lenguaje, en nuestras actividades y en nuestros contenidos. Son algunas conclusiones de 100 personas que reunimos hace algunos meses y que os traslado para la reflexión. Y con esto voy a terminar este segundo bloque de nuestra formación, pero antes queríamos Lucía y yo dejar paso a unos minutos también para vuestras preguntas, a raíz de lo que habéis escuchado en el primer bloque y en este. Lucía, yo no lo sé si tú has ido pudiendo leer en el chat algunas preguntas y quieres lanzarlas. Si quieres te hago primero las que han puesto sobre el bloque que tú has hecho, ¿vale? Preguntaban en referencia a esa información que dabas de qué países se han presentado, cuáles no, que le habíais preguntado a los países, si esa información está en algún lado donde donde se pueda acceder. Sí, esa información la voy a poner ahora mismo en el chat. Está en el sdgindex.org. Es una página web de nuestra organización, de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, donde podéis ver todos los informes que elaboramos, encuestas, etcétera. En concreto, esta tabla sobre cuáles son los esfuerzos de los países y qué les hemos preguntado, se puede encontrar en el último informe sobre desarrollo sostenible 2021. Hay una sección específica que se llama esfuerzos de los países, ahí podéis verlo. Y luego, perdona Lucía, sería muy interesante porque a veces me han preguntado, el otro día me invitaron al congreso regional de donde vivo yo en Madrid, la Asamblea de Madrid, que es el congreso de nuestra ciudad, de nuestra comunidad autónoma, me pidió que fuera a comparecer y algunos políticos allí, algunos parlamentarios me preguntaban, ¿y en la cultura? ¿Qué esfuerzos se han hecho? Bueno, pues yo eso lo desconozco, porque no se ha hecho ningún estudio que yo conozca. Si alguien de los que estáis aquí
¿conocéis algún estudio sobre cómo ha aplicado el sector cultural, así en genérico, la Agenda 2030 o qué avances se han hecho? Me encantaría conocerlo porque desconozco. Claro, justamente sobre eso estaban preguntando si había índices de medición y ahora Brenda está preguntando en Argentina si hay alguna organización de referencia para ver cuáles son esas estrategias que Argentina ha contestado en SDG Index que sí está llevando a cabo. Y bueno, estaba preguntando eso, indicadores de medición, evaluación de impacto, pero bueno, lo está preguntando también al resto de personas. Nos preguntaban si por favor podrías compartir otra vez el nombre de la Oficina de Asesoría de Desarrollo Sostenible del País Vasco. Sí, esa es una oficina que depende, que se llama, bueno, está dentro de un instituto público, un organismo público medioambiental que depende del gobierno regional. El instituto se llama IOBE, lo acabo de poner en vasco, las siglas no me acuerdo qué son exactamente, pero es algo así como Instituto de Medio Ambiente del País Vasco, y dentro de este instituto IOBE hay dos personas que conforman esta oficina y que se llama el sello que otorgan Erronka Garbia, que lo pongo aquí porque también está en euskera. Erronka Garbia significa en español reto limpio. Entonces, bueno, se puede, si vais a la página web de Erronka Garbia, ahí os dan los pasos para ser sostenible en un evento cultural. Imagínate que quieres organizar cualquier evento cultural. Sobre todo ellos asesoran muy bien en festivales y eventos al aire libre. ¿Cómo ser sostenible? Pues te dan un poco todas las claves para ser sostenible, y si sigues esos criterios, tu evento tiene el sello del reto limpio. Y es un servicio público y gratuito. Una maravilla. Bueno, y luego preguntaban, pero que creo que es la misma pregunta, ¿el mapa de indicadores está enfocado al sector cultural y creativo? Pues es que volvemos a lo mismo, no hay ahora mismo indicadores más allá de que los que ha dado la UNESCO, ¿no? Ese primer comienzo de Pero añadiría que para las personas que estéis interesadas en estos indicadores culturales y sus aportes a los ODS, que estéis atentos a la página web de Cultura Sostenible y de nuestra organización de REDS, porque a finales de diciembre vamos a publicar una versión 0 de un documento en el que estamos trabajando una propuesta de indicadores, y no queremos que tenga un enfoque meramente aplicado a España, lo hacemos con una vocación global. Por tanto, estad atentas y atentos y compartiremos este documento. Muy bien. También he leído que algunas personas queréis colaborar, ¿no? Con nuestra entidad. Entonces nosotros tenemos un email de información donde nos podéis contactar, que es info.culturasostenible.org, que os comparto aquí en el chat. Y si algunas personas queréis conectar con nosotras, podéis escribirnos ahí. Lucía, no sé si hay alguna pregunta dirigida. Hay una pregunta de Yolanda, pero bueno, Yolanda Prada dice: en el antropocentrismo de la historia de la humanidad, la violencia contra las mujeres es un contrasentido, y ahora la destrucción de la Amazonía, pulmón del mundo, y en la pandemia los niños son los olvidados. ¿Esto tendría que ser transversal? Bueno, es que yo creo que por supuesto, o sea, todo esto que cuentas son consecuencias de un sistema que creo, y creo que todos estamos de acuerdo, está cambiando, que ha sido, además de antropocentrista, muy heteropatriarcal y muy, en cierto sentido, homogéneo. Entonces ahora sí que comienza a ponerse en valor la diversidad, o sea, sí que empieza a verse esa diversidad, pero no solamente la diversidad humana, sino la diversidad de seres, ¿no? Y cómo cada uno tiene su lugar en el mundo. Entonces, por supuesto, no solamente es que es transversal, es parte de una visión sistémica y holística del mundo, y en eso esas gafas ODS ayudan mucho a tener esa mirada 360, ¿no? En el último bloque, Lucía os va a presentar un trabajo que hemos realizado desde la Red Española para el Desarrollo Sostenible, al que le hemos dedicado muchos meses, muchas reuniones, en el que han colaborado, bueno, cantidad de personas del sector cultural, de todas las disciplinas,
y que ha sido un placer por fin sacarlo este año. Es la guía ODS para la cultura, que nada, Lucía va a desgranar, y después de su presentación, aunque son las 5:30, dejaremos 10 minutos, hablará unos 20 minutos y os dejaremos otros 10 minutos para que podamos terminar de debatir y nos hagáis todas las preguntas que queráis. Adelante, Lucía. Estupendo. Bueno, pues como después de esos casos inspiradores que estábamos viendo, cómo convertirnos nosotros en un caso inspirador, ¿no? Cómo hacer que salgamos como siguiente práctica destacada. Pues dentro de esos recursos y herramientas prácticas que existen sobre cultura y desarrollo sostenible, nosotros hemos querido hacer una guía que sea como una hoja de ruta en formato checklist, en formato esto lo hago, esto ya lo hago, esto ya lo hago, muy sencilla, como un primer paso para comenzar a integrar esos ODS en nuestra práctica profesional. Cuando nos planteamos hacer una guía para integrar los ODS en la cultura, claro, la cultura tiene una cosa que creo que mencionaba Alfons Martinel el otro día, que es que no es homogénea, es tremendamente heterogénea. ¿Qué tiene que ver un museo con una película? ¿Qué tiene que ver una obra de teatro con un disco o con un festival de música? Entonces, esta primera guía que pretende apelar a todos los agentes culturales, pues es una guía genérica, ¿no? Es una primera, digamos, edición. No hemos, como venimos hablando, no hemos construido para esta guía metas o indicadores, porque ese es el trabajo que ahora mismo estamos haciendo y que vamos a presentar en diciembre, esa versión 0 de las que os hablaba Marta. Entonces es una primera aproximación a comenzar a construir nuestra propia caja de herramientas de la sostenibilidad. La guía la podéis descargar en la página web de REDS, creo que pusimos el enlace en la sesión anterior, pero bueno, Marta lo puede poner también ahora. Tiene una primera parte en la que habla un poco de todo esto que hemos visto, del papel de la cultura, del binomio de la cultura y el desarrollo sostenible, los retos, las oportunidades. Tiene una segunda parte que habla un poco de cómo integrar ese enfoque sostenible, es decir, estas dos partes, la 1 y la 2, son más teóricas, pero luego hay una tercera parte que es ya pasar a la acción. ¿Cómo hago para diseñar un plan de acción? Y es ahí donde yo voy a un poco desglosaros, ¿no? Ahí hemos hecho una serie de pictogramas, de imágenes, ¿no? Esta primera de quiénes son los agentes culturales implicados en el desarrollo sostenible. Hay muchos agentes cuando hablamos de cultura, directos, indirectos, que están inmersos en un proyecto o en una entidad cultural. Si miramos esta imagen, a mí me gustaría lanzaros una primera pregunta. Desde vuestra práctica profesional, ya sea en una entidad o ya sea como gestores culturales freelance o autónomos, como artistas, como profesionales de la cultura, ¿sobre qué actores pensáis vosotros que podríais tener influencia? Os dejo unos minutos para poder ver la imagen y simplemente pensar en esta idea. Bueno, este es un primer paso, ¿no?, que tendríamos que hacer, una primera reflexión cuando nos queremos plantear cómo integrar el desarrollo sostenible, porque aunque nosotros podamos ser un individuo o un colectivo o una asociación o una institución, realmente estamos dentro de ese ecosistema cultural que permea y que influye a muchos otros actores que tienen que ver con proveedores, patrocinadores, empresas que estén en el territorio. Antes hablábamos de la educación, centros educativos, una comunidad a nuestro alrededor que también van a estar implicados bien como actores directos o bien como actores indirectos, ¿no? O sea, siempre tendremos que tener, cuando integremos o hagamos nuestro plan de acción de desarrollo sostenible, siempre tenemos que tener esta mirada que vaya más allá de nuestra propia práctica profesional y que va a permear todo el ecosistema que nosotros habitamos.
cuando hablamos de un plan de acción sostenible tenemos que tener en cuenta que básicamente o idealmente debería de tener 5 fases, y la primera fase igual no es nada, ¿no? Es intangible, pero tiene que ver con el compromiso, es decir, tiene que ver con apropiarse del desarrollo sostenible, del discurso de los ODS y con querer cambiar, porque cuando nosotros comenzamos este camino se van a producir una serie de transformaciones que nos van a abrir muchas puertas, pero que también pueden suponer algunos retos. Entonces, esta voluntad de cambio tiene que estar desde el inicio. Si somos una institución, tenemos que contar con el respaldo del equipo directivo. Si somos un autónomo, un gestor cultural, un artista, tenemos que tener un cierto respaldo, ¿no? Para poder comenzar una cierta argumentación propia para poder integrar o diseñar este plan de acción. Hay una segunda fase, y luego lo voy a desglosar, que tiene que ver con el diagnóstico. Una vez que yo ya sé que quiero hacerlo, que quiero transformar mi trabajo y que estoy completamente convencido de que este es el camino que quiero seguir, bueno, pues ¿dónde estoy, no? ¿Dónde estoy ahora mismo como institución? ¿Dónde estoy como profesional? ¿Qué estoy haciendo ya? Porque a lo mejor ya estoy haciendo cosas que tienen que ver con los ODS, ¿no? Y hacia dónde quiero ir. Una vez que tengo este mapa de mi actividad, una tercera fase ya tendría que ver propiamente con la integración en la gestión, y aquí ya tendríamos que marcarnos unos objetivos y ver qué acciones específicas hay que desarrollar. La cuarta fase tiene que ver con esa evaluación, hay que medir los avances y lo que estábamos hablando todo el rato, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores? ¿Cuáles van a ser nuestras metas? Las metas tendrán que estar alineadas o serán los propios objetivos de esa integración, ¿no? Y luego, como última fase, comunicar lo que hemos hecho, crear una memoria elaborar una memoria de sostenibilidad, darle difusión, comunicarlo, porque no solamente por los actores internos, por nosotros que lo hemos hecho, sino porque se convierta en un ejemplo para el resto de la comunidad. Estos casos inspiradores, que estamos constantemente hablando de ellos, realmente son los que nos mueven a la acción, los que nos invitan a pensar que otras formas de actuar son posibles, ¿no? y de los que podemos aprender. Desglosando cada una de esas fases, el compromiso ya lo hemos hablado, hemos hecho esa reflexión filosófica, pasaríamos al diagnóstico. Dentro de este diagnóstico, en la guía, nosotros damos como esa checklist que decíamos antes, con algunas de las acciones que pensamos que pueden formar parte de ese diagnóstico y que, como comentaba antes, tienen que ver con saber qué estamos haciendo ya, si estamos haciendo ya cosas que estén vinculadas a los ODS. Hay muchísimas, por ejemplo, instituciones culturales que trabajan desde hace mucho tiempo pues, con la infancia o con la igualdad de género. Bueno, eso cómo se puede integrar en esta visión holística de los ODS. Hay una segunda parte que tiene que ver con la gestión de las expectativas, porque al identificar las fortalezas que yo tengo como institución o como individuo, ¿no? Los obstáculos y las debilidades, puedo gestionar mejor mis expectativas. Es decir, el plan de acción es algo que nos va a entusiasmar y que lo cogemos con muchas ganas y con mucha motivación, pero para que realmente sea algo transformador tendrá que desarrollarse a medio y largo plazo. Y entonces esta identificación de dónde somos fuertes, pero también dónde somos débiles y qué obstáculos creemos que nos vamos a encontrar en el camino, nos ayudan a dimensionar el plan de acción tanto en su tamaño como en el tiempo, ¿no? Al principio nosotros hablábamos de que todos los ODS hay que cumplirlos, que no se puede cumplir uno sin cumplirlos todos, que todos están interconectados. Pero también dijimos en esa primera sesión que no se puede comenzar por los 17, es muy difícil empezar a dar ese paso porque es demasiado trabajo, abarca demasiado, ¿no? Entonces sí que en ese plan de acción, ese primer plan de acción, esa primera hoja de ruta, deberíamos dentro del diagnóstico seleccionar cuáles son los ODS que mejor se alinean con nuestra misión. Si soy un museo de ciencias naturales que ya llevo un trabajo hecho
de biodiversidad, de ecosistemas terrestres, de protección de los mares y océanos, bueno, pues ahí ya tengo un eje claro con el que me puedo alinear, y ese será el eje fundamental de mi trabajo, aunque yo luego pueda conectar de manera digamos, secundaria, ¿no?, con otros ODS, pero el grueso de mi plan de acción se centrará en esos. Este diagnóstico debería de quedar reflejado en un informe, y el informe no tiene que ser de 30 páginas, o sea, puede ser un informe muy claro de 2 páginas con puntos de estas son nuestras fortalezas, estos son nuestros obstáculos, esto es lo que estamos haciendo, estos son los ODS seleccionados, 2 páginas, para que quede constancia de dónde partimos, porque una vez que comenzamos el plan de acción podemos, teniendo ese diagnóstico, ver dónde estuvimos y dónde hemos llegado. Es importante también que en el diagnóstico se comience ya a identificar a la persona o personas que van a liderar el plan de acción. En el caso de que sea una entidad o institución, pues habrá una persona que esté siempre, digamos, supervisando y que vea el todo, que vea la fotografía completa. Y luego habrá, dependiendo del tamaño o de la ambición del plan de acción que queráis diseñar, un coordinador o unos miembros de diferentes grupos de trabajo. Si como gestor cultural trabajo solo, pues yo mismo seré la persona que lidere, por supuesto, ese plan de acción, que puede ser una hoja de ruta muy sencilla en caso de que yo sea un freelance que quiere darle ese enfoque de desarrollo sostenible a mi trabajo, que sea un artista. La hoja de ruta o el plan de acción se diseña dependiendo de las expectativas, las necesidades y las motivaciones de cada uno. No tiene que ser, o sea, no pensemos siempre en que tiene que ser algo como mastodóntico, ¿no?, sino que debe de ajustarse, debe dimensionarse a la práctica profesional de cada uno en el lugar que esté. Y lo ideal, y sobre todo si formamos parte de una asociación o de una institución, es dotarlo de un marco presupuestario específico. Da igual la cantidad, bueno, no da igual la cantidad, pero no es tan importante la cantidad como que quede reflejada esa partida, porque entonces tendrá muchísimo más peso ese plan de acción dentro del resto de las actividades de los demás, ¿no? Dentro de la integración de este plan de acción, como decíamos antes, debe de entenderse de una manera transversal. Cada centro tendrá su propia caja de herramientas, ¿no? Lo diseñará de esa manera, y el plan de acción debería de contar con una hoja de ruta que tuviera estos mínimos, que tuviera unos objetivos, un objetivo general que integrase la Agenda 2030 tanto en la programación como en la planificación, unos objetivos específicos, una planificación, definir los periodos, una fase, etcétera. Yo sé que todo esto a lo mejor es muy obvio, pero muchas veces nos podemos perder en toda la parte de por dónde empiezo, ahora por dónde sigo. O sea, si tenemos esta plantilla, este camino, será mucho más fácil para nosotros ir cumpliendo todas las partes, ¿no? Tiene que tener un equipo que, como digo, será mayor o menor dependiendo de las características de cada uno. Y dentro de ese equipo debemos incluir la formación a los otros actores, al resto de nuestro equipo. Si trabajamos, por ejemplo, en un museo, pues si vamos a integrar en plan de acción, desde el Departamento de Educación, pues el Departamento de Arte, Administración, todo el equipo del museo tendrá también que tener esa mínima formación. Habrá que definir el organigrama y los roles que va a hacer cada uno, sobre todo qué van a hacer los que van a gestionar este plan de acción. Y cuando nos refiramos a la comunidad, es decir, esa idea de ir más allá de los muros o de la práctica profesional de cada uno, explorar y definir las alianzas que se van a establecer. Nosotros vamos a trabajar este ODS en esta fase con este centro escolar, o vamos a trabajar con esta ONG del barrio, o vamos a trabajar con otro artista, o vamos a trabajar con otro teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, pues la evaluación. Y dentro de la evaluación nosotros marcamos como el to-do más importante
identificar y definir indicadores propios, a falta de unos indicadores generales de lo que estábamos hablando, sí que nosotros nos podemos marcar unos indicadores específicos, ya sean cuantitativos o cualitativos, acordes a nuestros objetivos y a nuestra práctica profesional o a nuestra institución. Dentro de esos indicadores tenemos que establecer un mecanismo de recogida de estos datos, analizarlos y crear un mecanismo de seguimiento. Y al final de esta evaluación hacer pública esa memoria de sostenibilidad que tendrá que ver con la última fase de comunicación. Nosotros os traemos aquí un ejemplo de una guía que REDS publicó sobre turismo sostenible, en la que os enseñamos un método de evaluación muy sencillo. Se cogían los ODS que se alineaban con la naturaleza de las actividades del sector turístico, se desglosaban las metas de los ODS específicos que se iban a trabajar y dentro de estas metas se hace una clasificación semáforo como la del SDG Index, pero con caritas, ¿no? Pues verde muy bien, amarillo regular, ámbar un poco peor y rojo fatal. Es decir, que la manera de evaluarlo puede ser, no tiene que ser muy sofisticada, puede ser rigurosa y visual para que todo el equipo pueda seguir, pueda hacer seguimiento y pueda estar informado de cómo va avanzando ese plan de acción. Si os interesase comenzar a trabajar este plan de acción, nosotros os proponemos plantearos estas dos preguntas en primer lugar. Primero, ¿con qué ODS o con qué ODS, en plural, se alinearía más vuestra práctica profesional? Esta es una primera reflexión que habría que hacer. Y la segunda, ¿a qué objetivos, a qué ODS podrías tú contribuir desde tu responsabilidad laboral? Que puede que coincidan o puede que salgan algunos comunes y otros diferentes, ¿no? La siguiente fase en la que... Perdona, te comento también sobre estas dos preguntas que has lanzado a la audiencia. Es muy curioso porque en función de a qué ecosistema cultural te diriges, qué país, las respuestas son variadísimas. O sea, un mismo sector museístico, en España, cuando he hecho esa pregunta en algunos talleres, la mayoría de gente te dice que su actividad está vinculada al ODS 4 de educación. Ajá. En nuestro país se menciona mucho la educación o el 11 de ciudades sostenibles, comunidades. En cambio, en el Reino Unido se hizo esa pregunta y dijeron que al ODS 13 sobre cambio climático, que es donde más podían contribuir. Así que realmente es como para pensárselo, ¿no? Porque puede ser muy diverso. Puede ser muy variado y dependiendo además también de alguien que se acerque desde las artes escénicas o se acerque desde un museo de historia natural o se acerque desde un festival de música, ¿no? Por eso decíamos que el sector cultural es muy heterogéneo. No es lo mismo hacer una guía para el sector turístico, que quizás sea más homogéneo, ¿no? Poniendo el ejemplo, que para el sector cultural, que es muy diferente entre sí, ¿no? En una segunda fase de reflexión previa a este plan de acción, en esa fase de compromiso, ¿no? De primera que veíamos, otras preguntas que podéis haceros cuando ya tengáis esos ODS más o menos claros en los que podéis vosotros contribuir, pues qué acciones específicas ya puedes emprender para contribuir a los ODS y así dentro de tu práctica profesional cuáles son las acciones con las que podrías contribuir a esos ODS. ¿Qué herramientas tienes para llevar a cabo esas acciones? Esto es muy importante. Las herramientas pueden ser económicas, materiales, humanas o ninguna, o no tengo, ¿no? Y de nuevo, esta pregunta de cuáles son los principales obstáculos y cómo superarlos. Es decir, esta parte del diagnóstico, ¿no? Estas preguntas pueden ser, pueden hacerse. Si formo parte de una institución en la que quiero empezar a trabajar ese plan de acción, pueden hacerse de forma tormenta de ideas, ¿no? entre ese equipo que vaya a liderar ese plan de acción, porque a partir de estas preguntas y de las respuestas que salgáis tendréis
digamos, la dirección ya muy encaminada para poder comenzar a diseñar vuestro propio plan de acción. Nosotros proponemos desde aquí haceros esta pregunta. Bueno, el año ya está terminando, igual lo tenemos que poner para el año 2022, ¿no? ¿Qué acción o acciones puedo comprometerme a realizar en el año 2022? E incluso, si queréis, podéis medir vuestro grado de sostenibilidad en la página web. Hay un formulario en el que os pone cuánto de sostenibles somos, ¿no? Y podéis mediros vuestro grado de sostenibilidad. Bueno, con esta pregunta acción lanzada, yo termino aquí y dejo paso pues a comentarios, preguntas, sugerencias que tengáis. Quedan justo 10 minutos. Muchísimas gracias, Lucía. Creo que has desgranado perfectamente la guía y la metodología y todos los elementos que pueden ser útiles para las personas que están hoy aquí. Hay una persona que ha pedido hacer una pregunta en vivo, que se llama Javier Rodríguez. Entonces, Joaquín, no lo sé si es posible activarle. ¿Podemos activarle? Pues Javier, te van a dar la opción de que hables y puedes hacer tu pregunta. Adelante. Te hemos lanzado un mensajito para que actives tu audio. Adelante, Javier. Si te puedes presentar, por favor. A ver. Bueno, Javier no consigue reactivar el audio. Básicamente, Lucía, nos han preguntado mucho, bueno, eso, ¿dónde? No puede. No. En principio sí, no sé, tendrá algún problema. Sí, bueno, pues ahora mismo no lo sé. Joaquín, ¿nos quieres lanzar alguna lanza más a nosotras? Valga la redundancia. No, está esperando a ver si había alguien del público que hiciera alguna pregunta final por no dejarla sin contestar. Pero una persona nos estaba diciendo que además de desarrollar indicadores, la evaluación debería también reflejar impactos, que eso es una de las cosas que vamos a hacer en nuestra propuesta de metas ODS, no solo indicadores, sino también impactos. Efectivamente. Pero todavía lo tenemos muy verde para compartirlo en este foro. Nada, están felicitándonos. Mira, una persona ha compartido el test de evaluación de cuánto de sostenible eres, que te da estrellas de 0 a 5. Es un poco un divertimento, ¿no? Pero para empezar a plantearnos esa reflexión. Si no hubiera preguntas, Lucía ha terminado su intervención pidiéndonos un compromiso, ¿no? De aquí en el próximo año, cada uno, artistas, gestores, responsables de instituciones, todas las personas que estáis aquí, ¿a qué os podéis comprometer en el próximo año? Yo os voy a dar unas pistas, si os parece bien. Hemos elaborado pues 10 ideas prácticas para pasar a la acción por si no se os ocurren, ¿no? 1. Adoptar el enfoque sostenible en todo, integrarlo en vuestros planes, en vuestras acciones. Intentad contratar proveedores sostenibles. Para esto hay que planificar, hay que pensarlo con tiempo. Añadir cláusulas a licitaciones. Cuando pidamos presupuestos, ¿no? Intentemos poner un condicionante de sostenibilidad. Allí donde estéis, formad grupos de trabajo. Promover la capacitación interna. Ofrecer formación sobre estos temas si estáis en una institución o intentar recibirla, como estáis hoy aquí. Cread alianzas para aprender juntos, ¿no? Porque no estamos solos, somos muchísimas las personas que estamos interesadas en este tema, pero a veces nos sentimos muy solas y necesitamos aprender unos de otros. Hay muchísimo hecho. Intentar conectar con el punto focal de la Agenda 2030, donde estéis, a nivel municipal, regional, en grupos del sector cultural. Os invitamos también, por supuesto, a firmar la declaración de la cultura en apoyo de la Agenda 2030, que lanzó la Red Española para el Desarrollo Sostenible en colaboración con la plataforma Cultura Sostenible y que está en nuestra web. Aquellos que seáis programadores o tengáis responsabilidades en la programación de contenidos, podéis incluir la temática en la programación de vuestras actividades o
crear colaboraciones con entidades que tengan ese enfoque sostenible, por ejemplo, SDSN o REDS, nuestra organización. Y por último, lo que ya decía Lucía, ¿no? Comunicad lo que ya estéis haciendo. Y si queréis además aparecer en nuestra web, en la home, si lo etiquetáis con el hashtag cultura sostenible, también aparecerá en destacado, ¿no? O sea que, y con eso nosotros también podremos hacer un poco seguimiento de lo que estáis haciendo. Aquí os dejamos estas... Brenda añade otra idea, formar equipos interdisciplinares con profesionales de diversos ámbitos. Totalmente. Sí, totalmente. Crear alianzas improbables, digamos, ¿no? Esto unas cuantas ideas. Se pueden lanzar muchas más. Javier sigue con la mano levantada. Sí, pero nada, creo que no va a poder. Se la vamos a bajar. Pues aprovecho las felicitaciones de todo el mundo para agradeceros vuestra intervención, Marta, Lucía. Muchas gracias por el seminario, creo que ha sido muy interesante. Al público decirle que, por supuesto, aparte de las direcciones que os han pasado Marta y Lucía en la página web de REDS, tenéis toda esta información y que los 2 webinarios van a estar colgados en el canal de YouTube del Centro Cultural de España en Lima, y seguramente el resto de centros culturales lo replicarán, con lo cual tendrá un fácil acceso. Al público que estáis de centros culturales, deciros que ya lo estamos hablando entre varios centros culturales, el coger los webinarios, estos webinarios como excusa para la semana que viene tener un foro interno para aquellos centros culturales que queréis trabajar estos días, poder hablarlo. Y de nuevo, Marta, Lucía, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por compartir vuestros conocimientos y vuestra experiencia en este ámbito con nosotros y nosotras, y que nos seguimos viendo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias al Centro Cultural de España en Lima, Joaquín, y a todas las personas, más de 100 que habéis estado el otro día, bastantes más, pero bueno, entiendo que no siempre es posible conectarse, pero en todo momento más de 100 personas siguiendo esta formación. Muchísimas gracias. Nos vemos.